Criterio de semejanzas de triángulos, que como veremos son tres. Aclaremos algo antes de comenzar. Dos triángulos son semejantes si se corresponden en una semejanza. Por lo tanto, dos triángulos semejantes tienen sus tres ángulos respectivamente iguales y sus lados tienen medidas proporcionales. Veamos el primer criterio de semejanza, que en este caso involucra un ángulo y dos lados. El primer criterio de semejanza dice lo siguiente: si dos triángulos tienen dos pares de lados de medidas proporcionales y los ángulos comprendidos por ellos respectivamente iguales, entonces los triángulos serán semejantes. Veamos la hipótesis de este criterio. Nos dice que el lado AC sobre el lado AB tiene que ser igual al lado A'C' sobre el lado A'B' y que el ángulo BAC es igual al ángulo B'A'C'. Si ocurre esto, entonces la tesis nos dice que estos triángulos BAC y B'A'C' son semejantes. Veamos un ejemplo de aplicación de este primer criterio. Dado el triángulo 1, consideremos el punto M perteneciente al lado UO. Por M se traza la recta R paralela a la recta UN que corta la recta ON en el punto I. Debemos probar que los triángulos 1 y MIO son semejantes. Comencemos a trabajar. Como la recta R es paralela a la recta UN por M, entonces la recta MI es paralela a la recta UN. Entonces, por ángulos correspondientes entre paralelas, podemos decir que el ángulo OUN es igual al ángulo OMI. Dado que la recta MI es paralela a la recta UN, la recta OU y la recta ON son secantes a ellas, y OU intersección ON es igual al conjunto formado con el punto O. Entonces, por el colorario del teorema de Tales, se cumple que la medida del segmento OU sobre la medida del segmento UN es igual a la medida del segmento OM sobre la medida del segmento MI. Por todo lo anterior sabemos que, mirando el punto 1 de nuestra deducción, sabemos que el ángulo OUN es igual al ángulo OMI. Y por el punto 2, sacamos que la razón entre el segmento OU y UN y los segmentos OM y MI son iguales. Entonces, por el primer criterio de semejanza de triángulos, podemos afirmar que el triángulo 1 es semejante al triángulo MIO. Veamos el segundo criterio de igualdad de triángulos. En este caso, involucra solamente la medida de dos ángulos. ¿Qué dice este criterio? Si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente iguales, entonces los triángulos serán semejantes. Veamos la hipótesis. Tomaremos que el ángulo BAC es igual al ángulo B'A'C' y que el ángulo BCA es igual al ángulo B'C'A'. Entonces, la tesis nos dice que los triángulos BAC y B'A'C' serán semejantes. Veamos un ejemplo de este criterio aplicado. La figura muestra el cuadrilátero inscriptible frío, en el cual la diagonal OR es diámetro de la circunferencia circunscripta. Llamaremos E al punto de intersección de las rectas FR y OI. Debemos probar que los triángulos FEO y RIE son semejantes. Comencemos. Dado que la diagonal OR es diámetro, entonces por el colorario de la propiedad del ángulo inscripto, sabemos que el ángulo OIR es igual al ángulo OFR igual a 90 grados, porque abarcan media circunferencia. Por ser ángulos adyacentes, el ángulo RIE es igual a 180 grados menos el ángulo OIR, es decir, OIR, y esto nos quedará entonces igual a 90 grados. Entonces, por la propiedad transitiva, el ángulo OFR será igual al ángulo RIE o RIE igual a 90 grados. Los triángulos FEO y RIE comparten un ángulo, entonces el ángulo FEO es igual al ángulo REI porque es un ángulo compartido por los dos triángulos. Por todo lo anterior sabemos que, dado la primera conclusión, el ángulo OFE es igual al ángulo RIE. Por la segunda conclusión sabemos que el ángulo FEO es igual al ángulo RI.
Entonces, por el segundo criterio de semejanza de triángulos, podemos afirmar que el triángulo feo es semejante al triángulo RIE. Tercer criterio de semejanza de triángulos. En este caso, involucramos los tres lados del triángulo. Este criterio nos dice que si dos triángulos tienen sus lados de medidas respectivamente proporcionales, entonces los triángulos serán semejantes. Vamos a la hipótesis. Tenemos que la medida del segmento AB sobre la medida del segmento A'B' es igual a la medida del segmento AC sobre la medida del segmento A'C', que a su vez será igual a la medida del segmento BC sobre la medida del segmento B'C'. Entonces, este criterio en la tesis afirma que estos dos triángulos serán semejantes. Y veamos un ejemplo para aplicar este tercer criterio. En la figura adjunta se observan dos triángulos rectángulos, luz y paz. Se conocen las medidas de los siguientes segmentos. La medida de LU es 6, la medida de UZ es 12, la medida de PA es 3 y la medida de PZ es raíz cuadrada de 45. Debemos probar que los triángulos luz y paz son semejantes. Vemos aquí los segmentos conocidos ya ubicados en la figura. Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo luz, ya que es rectángulo al igual que el triángulo paz, podemos decir que la medida de LZ al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la medida de LU al cuadrado más la medida de UZ al cuadrado. Colocando aquí los valores conocidos, nos queda que LZ al cuadrado, o la medida de LZ al cuadrado, es 6 al cuadrado más 12 al cuadrado, lo cual nos da 180. Aplicando raíz cuadrada, nos quedaría raíz cuadrada de 180, que es igual a 6 por la raíz cuadrada de 5. Apliquemos ahora también el teorema de Pitágoras, pero al triángulo paz. La medida de AZ, que es un cateto, al cuadrado, es igual a la medida de PZ al cuadrado, que es la hipotenusa, menos la medida de PA al cuadrado, que es el otro cateto. Sustituimos los valores conocidos y nos queda que AZ al cuadrado será raíz cuadrada de 45 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, la medida de AZ al cuadrado nos queda 45 menos 9, así que la medida de AZ sería la raíz cuadrada de 36 y esto nos da 6. Muy bien, en nuestra figura ahora colocamos los valores que conocemos. Si ahora calculamos la razón entre la medida del segmento LU y el segmento PA, nos queda 6 sobre 3 igual a 2. Si calculamos la razón entre el segmento UZ y el segmento AZ, nos queda 12 dividido 6, que también nos da 2. Y por último, la medida del segmento LZ sobre la medida del segmento PZ, nos queda 6 por raíz de 5 dividido raíz cuadrada de 45. Raíz cuadrada de 45 la podemos escribir como 3 por raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, nos está quedando que raíz cuadrada de 5 se puede simplificar y 6 dividido 3 nos da 2. Por todo lo anterior, sabemos que la medida del segmento LU sobre la medida del segmento PA es igual a la razón entre la medida de UZ y la medida de AZ, que a su vez es igual a la razón entre la medida de LZ y PZ. Entonces, por el tercer criterio de semejanza de triángulos, podemos afirmar que el triángulo luz es semejante al triángulo paz. Muy bien, con esto hemos concluido y así llegamos al fin de nuestro video.